La leyenda del toro de oro. En las profundidades de las minas del sur de Perú se esconde un misterio que pocos se atreven a revelar. Se dice que hay un toro de oro que brilla con el resplandor del sol y que atrae a los mineros con su promesa de riqueza y fortuna. Pero el toro de oro no es una bendición, sino una maldición. Quienes lo siguen se enfrentan a terribles desgracias, como derrumbes, accidentes mortales o enfermedades incurables. Muchos mineros han intentado capturar al toro de oro, pero ninguno lo ha logrado. Algunos dicen que el toro es un espíritu maligno que protege el oro de las minas y que solo se deja ver cuando quiere castigar a los codiciosos. Otros dicen que el toro es una criatura mágica que cambia de forma y se escapa por las grietas de la tierra. Lo cierto es que nadie sabe su origen ni su destino. Solo hay una historia que cuenta cómo un hombre pudo atrapar al toro de oro y lo que le ocurrió después. Se trata de Pedro, un minero humilde y trabajador que un día vio al toro de oro en una galería oscura. Pedro no era ambicioso ni supersticioso, pero sintió una curiosidad irresistible por el animal. Así que lo siguió con cautela, hasta que llegó a una cueva donde el toro se detuvo. Pedro se acercó al toro con cuidado y vio que tenía una cuerda atada al cuello. El toro lo miró con unos ojos rojos y penetrantes, y Pedro sintió un escalofrío, pero no se dejó intimidar, y tomó la cuerda con firmeza. El toro no se resistió, sino que se dejó llevar por Pedro como si fuera un cordero. Pedro salió de la mina con el toro de oro, y causó una gran sorpresa entre sus compañeros. Todos le preguntaron cómo había hecho para capturarlo, y él les dijo que solo había sido suerte. Pedro pensó en vender el toro de oro y así tener dinero para mejorar su vida. Pero algo le impedía desprenderse del animal. Era como si el toro tuviera un poder sobre él y lo hiciera sentir especial. Pedro decidió quedarse con el toro de oro y lo llevó a su casa. Allí lo encerró en un corral y le dio de comer y beber. El toro parecía tranquilo y dócil, pero a veces miraba a Pedro con una expresión extraña, como si supiera algo que él ignoraba. Pedro empezó a cambiar desde que tenía al toro de oro. Se volvió más callado y distante, y dejó de ir a trabajar a la mina. Solo se preocupaba por el toro y pasaba horas observándolo y acariciándolo. Pedro creía que el toro le traería buena suerte, pero no se daba cuenta de que todo lo contrario estaba ocurriendo. Un día, Pedro encontró una bolsa llena de monedas de oro en el corral del toro. No sabía de dónde había salido, pero pensó que era un regalo del animal. Pedro se alegró mucho y pensó que por fin podría cumplir sus sueños. Así que tomó la bolsa y salió a comprar todo lo que quería. Pedro compró ropa nueva, muebles, joyas y comida. También se casó con una mujer hermosa y tuvo un hijo con ella. Pedro parecía feliz, pero en realidad estaba cada vez más obsesionado con el toro de oro. No dejaba que nadie se acercara al animal, ni siquiera su esposa e hijo. Solo él podía verlo y tocarlo. Pedro no sabía que el toro de oro era una trampa mortal. El animal le había dado el oro a cambio de su alma, y cada vez que Pedro gastaba una moneda, perdía una parte de su vida. El toro también había embrujado a su esposa e hijo para hacerlos parecer perfectos a los ojos de Pedro. Pero en realidad eran unos monstruos que se alimentaban de su sangre. Un día, Pedro se dio cuenta de la verdad. Vio que su esposa tenía unos colmillos afilados y que su hijo tenía unos cuernos y una cola. Pedro se horrorizó y corrió al corral del toro. Allí vio que el animal lo esperaba con una sonrisa malvada. El toro le dijo que él era el diablo y que había venido a cobrar su deuda. Pedro quiso escapar, pero era demasiado tarde. El toro lo embistió con sus cuernos y lo arrastró al infierno. Nadie volvió a ver a Pedro ni a su familia. Solo quedó el toro de oro, que seguía brillando en la mina, esperando a su próxima víctima.